El Señor les bendiga, amada iglesia. Y qué bueno estar aquí en la casa de Dios hoy, el primer domingo del mes de noviembre, pero sobre todo después de haber celebrado la fidelidad de Dios durante 3 días consecutivos. Vamos a estudiar la tercera bienaventuranza, que también debió sonar completamente ilógica para los primeros oyentes. Debió ser algo completamente revolucionario, porque sigue siendo revolucionario el día de hoy. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 5. Cada vez que vamos añadiendo versículos, a pesar de que lo leemos desde el primero, vamos a leer hasta el versículo 5, que es el versículo que vamos a añadir hoy. Dice, Mateo 5, desde el verso 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Al igual que las dos primeras bienaventuranzas, donde parece Jesús volcar todo el orden del mundo, todo lo que el mundo estimaba como la verdadera felicidad, y ahora Jesús redefine o da el concepto adecuado de lo que es la felicidad. La tercera bienaventuranza también debió sonar rarísimo para las primeras personas que escucharon el sermón. Debió ser algo impactante. Esta era gente acostumbrada a vivir de una manera orgullosa, aparentemente piadosa, y esperaba que la gente le reconociera eso, ser reconocidos por eso. Ellos incluso llegaron a pensar, o su expectativa acerca del Mesías, es que cuando el Mesías llegara, por fin le iba a dar a Israel, al pueblo judío, el nombre que se merecía, el lugar que se merecía. Todo ese sufrimiento y toda esa opresión que había pasado por diferentes pueblos se iba a acabar. Y ahora que estaban siendo ocupados por los romanos, tan pronto llegara el Mesías, iba a quitar esa opresión y le iba a dar el nombre que Israel merecía, y le iba a dar el lugar que Israel merecía. Y por eso lo esperaban con tanta, pero tanta ansiedad y expectativa. Es tal el orgullo en el que vivían estos judíos del primer siglo, y era una ofensa tan grande que los romanos estuvieran sobre ellos, que la forma que ellos habían encontrado era negar que eso pasó o que eso estaba pasando. Yo no sé si usted recuerda en uno de los encuentros más duros que Jesús tiene con los fariseos, con los maestros de la ley, por allá en Juan 8, cuando Jesús comienza a decirle a esos judíos que habían creído en él, que si permanecían en su palabra iban a ser sus discípulos y que conocerían la verdad. ¿Y qué iba a ser la verdad? Los iba a hacer libres. ¿Cómo reaccionan ellos? Se ofenden. Ven acá, ¿cómo así que libres? Si nosotros no somos esclavos. ¿Lo ha leído? Nosotros tenemos por padre ¿a quién? A Abraham. Somos linaje de Abraham. Jamás, oigan, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Era eso cierto? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo vienes a decir tú que vamos a ser libres? Ya, si había un pueblo que había sido esclavo, eran ellos. Desde su nacimiento en Egipto, ¿no? Los egipcios, los romanos, los griegos, los babilónicos, los asirios, los persas. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú eso? Porque para ellos era una ofensa, tenía una expectativa. Los fariseos esperaban que el Mesías llegara con una demostración asombrosa, sobrenatural, que estableciera un estado judío, una teocracia, y que los romanos ya no fueran más ese yugo opresor.
Los saduceos eran más materialistas. Ellos esperaban que de pronto este reinado fuera espectacular, fuera pomposo, pero sobre todo que los cambios fueran de orden político. Era su expectativa. Yo les decía en el contexto que había otro grupo llamado los esenios, que eran los que se habían apartado, diciendo, este mundo es malo. Lo que esperaban era que el Mesías armara como especie de un mundo completamente aislado de la realidad. Y los celotes esperaban que los cambios fueran de corte militar, que el Mesías fuera alguien guerrero, así como David, que viniera mochando cabeza a todo lo que se atravesara. Esas eran las expectativas. Y aparece Jesús diciendo que el camino es ser pobre en espíritu, llorar, y ahora lo pone peor, ser manso. Bienaventurados los mansos. Es decir, la idea de un Mesías manso para esta gente no debió caer bien. Yo creo que a Jesús lo terminan en últimas crucificando. Antes lo han odiado, lo han despreciado, hablan mal de él. Es por no cumplir las expectativas de quienes lo estaban esperando. Como no cumplió sus expectativas, este Mesías ahora está hablando de mansedumbre, no nos sirve. Por eso primero lo rechazan, después lo odian y en últimas lo terminan crucificando. No encaja, porque no aprueba nuestra religión, sino que al contrario la condena. Esa falsa apariencia, porque no es el revolucionario que esperábamos, que iba a coger toda la fuerza militar, iba a liderar esto y nos iba a liberar de Roma. Así que en sus mentes no podía caber la idea de que Jesús era el Mesías y que vino en la forma menos esperada. Es por eso la ofensa, aún hasta el último momento de Jesús en la cruz, ellos continúan ofendiendo a Jesús de esa manera. Usted lee cuando ellos dicen a otros pretendía salvar, o a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. O sea, ¿cómo puede ser este el Salvador cuando ni siquiera a sí mismo se puede salvar? Es la ofensa que ellos quieren decirle a Jesús mientras está en la cruz. Y esa cruz de Cristo, que es el mensaje de la iglesia desde sus inicios, se termina convirtiendo en un tropezadero para la gente, porque no cabe la concepción de cómo así que el Salvador tiene que morir en una cruz, en completa mansedumbre. Es una locura. ¿Cómo es posible que este sea el Mesías? Y por eso esta realidad tiene que el Espíritu Santo aplicarla de tal forma en nuestro corazón para entender que ese era verdaderamente el camino. Que el sufrimiento de Cristo ocupando nuestro lugar es lo que nos permite hoy tener una relación con el Padre, una relación adecuada con Dios. Los judíos no esperaban un Mesías para sufrir. Ellos no consideraban eso. Entonces, cuando Jesús aparece con esta enseñanza, la mayoría de sus oyentes la rechaza. Dice, no puede ser. Así que vamos a volver a estudiar esta tercera bienaventuranza de la misma manera que hemos estudiado las otras dos. Recuerden que la palabra es ser, significado, la evidencia y el resultado. ¿Ok? ¿Qué quiso decir Jesús? El significado de mansedumbre, de ser manso, o como los cristianos ya tienen casi como un versículo, manso pero no menso. ¿Qué significa realmente ser manso? ¿Cuál es la evidencia de mansedumbre según la Biblia y en toda la historia bíblica? ¿Y cuál es el resultado de la mansedumbre según la bienaventuranza? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el significado. ¿Qué es ser manso? ¿O qué le han dicho o qué ha escuchado usted acerca de ser manso? Porque cuando uno comienza a revisar las bienaventuranzas, lo primero que se da cuenta es que tiene que desaprender. Porque muchas de las cosas que nos han dicho no son ciertas acerca de. Pero manso o praos, que es su palabra en griego, significa suave, blando, ser dócil.
Era una palabra que se utilizaba incluso para un medicamento que relaja o una brisa que es ligera, para relajar. Y la principal expresión o figura, como la Biblia lo usa o lo presenta, da la idea de cuando se domestica a un animal salvaje. Cuando un potro es salvaje o cualquier otro animal que tiene ese espíritu naturalmente salvaje, es domesticado y ahora responde suavemente y es útil para desempeñar cualquier trabajo. Esa es la imagen que transmite la mansedumbre. Por lo cual la mejor definición de mansedumbre es poder bajo control. Todo ese ímpetu, todo ese poder, todo ese, de alguna manera, salvajismo natural, ahora entra en control. Ahora se puede controlar y el resultado es algo suave, dócil, sumiso, tranquilo, misericordioso. Es decir, como actitud humana, la mansedumbre es ser de espíritu apacible o de espíritu dócil. Eso es lo que quiere decir. Cristo es el modelo de mansedumbre. El apóstol Pablo se refiere a la mansedumbre y a la ternura de Cristo. Y él mismo manifestó: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Él es el modelo. Ahora, se parece mucho a ser pobre de espíritu, pero realmente la mansedumbre va un poquito más allá. No solo se enfoca en nuestra pecaminosidad como lo hace la pobreza en espíritu, sino que ahora también se enfoca en la santidad de Dios. Y en la medida que yo miro la santidad de Dios y cuán distante estoy de su santidad, yo comprendo que absolutamente todo lo que yo recibo es por su gracia y su misericordia. Cuando contemplo qué es lo que yo realmente merezco, no voy a andar reclamando derechos, porque entiendo cuál es realmente mi posición. Ahora, la mansedumbre tiene mucho que ver con Dios, porque se tiene que ser manso para con Dios, y la mansedumbre se va a manifestar también con otras personas. Es decir, un problema de mansedumbre hacia otros, el no responder adecuadamente hacia otros, inmediatamente deja de manifiesto un problema de nuestra relación con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? El ser humano por naturaleza quiere responder con ímpetu. A mí el que me la hace, me la paga. Y nuestra reacción natural, nuestra reacción es absolutamente natural salir a defendernos, querer defendernos o querer responder de la misma manera. Cuando todo ese ímpetu natural se pone bajo control, lo que queda manifestado es que estoy en una relación correcta con Dios y que Él está transformando mi vida y mi corazón. ¿Y de dónde va a nacer esto? Esto nace de ahora mirarme a mí mismo, ver lo pecador que soy, ver lo lejano que estoy de la santidad de Dios, cuánto lo necesito. Y eso me va a dar ahora una idea adecuada de mí mismo. Cuando yo tengo una idea adecuada de mí mismo, se va a manifestar en una actitud correcta hacia los demás. Yo les decía hace unos domingos, cualquiera de nosotros no tiene ningún problema en reconocer delante de Dios que es pecador. ¿Usted tiene algún problema con eso? ¿Quién tiene algún problema con el Señor? Soy un pecador. Soy un gran pecador, perdóname. Nadie tiene problema con eso. Pero ahora imagínese que usted va saliendo de la iglesia y pasa alguien en una buseta y le grita: ¡oye, pecador! Mira al otro, tan pecador que hay que en la iglesia. ¿Cómo respondería usted? Más pecador será tu abuela. Al otro. ¿Cuál sería la respuesta natural? Nadie tiene problema con reconocerlo delante de Dios. Señor, soy un miserable. Soy un gusano, Señor.
Ay, pero que alguien le diga, ¿sabes qué? Tú lo que eres un miserable. Esa es otra cosa, ¿no? Porque atenta contra mi autoestima. Entonces ahora Jesús está conectando la idea adecuada de mí mismo ahora con una reacción o con una actitud hacia los demás, con una conducta hacia otros. El verdaderamente manso vive sorprendido de todo lo que el Señor le concede. Es decir, todo lo que Dios le da es más de lo que Él merece y Él lo entiende. Así que se sorprende y dice, Dios mío, ¿tú cómo me puedes bendecir de esta manera? Porque tiene una conciencia de sí mismo, de que si Dios nos tratara conforme a nuestro merecimiento, otra historia sería. Lo entiende y eso lo lleva entonces a poder manifestarlo en una actitud hacia los demás. Entonces miren cómo se va hilando cada una de las bienaventuranzas. El pobre en espíritu es lo primero, la pobreza espiritual, ese reconocimiento. Luego eso da como resultado el llanto. Dios mío, cuán lejos está mi corazón de ti. Y luego la mansedumbre, que ya pasa a ser positiva, ya pasa a manifestarse de manera positiva también hacia otras personas. Ser pobres en espíritu hace que nos volvamos en llanto a Dios, Dios mío. Y esto que nosotros entendemos nos va a hacer buscar después la justicia, es la bienaventuranza que sigue. Todas las bienaventuranzas están en orden. No hay necesidad de querer justificar nuestros propios caminos. El ser humano siempre quiere justificarse. Todo el mundo quiere defender sus propios derechos. Todo el mundo pelea derechos. Dice, no, lo que pasa es que no me trata como yo me merezco que me trate. Y la mansedumbre es la renuncia a todo eso. Entonces todo el mundo con una expectativa y sale Jesús con esta. Los fariseos querían un reino que fuera milagroso. Los saduceos querían un reino materialista. Los esenios querían un reino aislado. Los celotes querían un reino militar. El verdadero rey ofrece un reino de mansos. ¿Qué propuesta, no les parece? Porque en el mundo quien se impone es otra clase de personas. En el mundo se imponen los fuertes, los de carácter, los que si tienen que pasar por encima de otro para conseguir lo que no importa, como el fin justifica los medios. Pero su propuesta es completamente diferente. Este reino opera de una manera completamente distinta y Dios va a poner a los humildes en altura. Él va a exaltar a los humildes, a los quebrantados. Qué tremenda, ¿eh? Es por eso que es tan necesaria. En cada una de nuestras relaciones interpersonales, usted va a ver que la Biblia siempre va a dar la mansedumbre como una necesidad. El apóstol Pablo va a escribir a los Efesios, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Imagínense. Se necesita la mansedumbre para relaciones interpersonales. Yo le decía que entonces tiene que ver con mi relación con Dios, y en la medida que mi relación con Dios sea adecuada, entonces en la actitud hacia otros se va a ver. Es por eso que cuando estudiamos Santiago, Santiago nos dijo que la palabra de Dios, ¿cómo se tenía que recibir? Con mansedumbre. Tiene que recibirse con un corazón manso. Es decir, sí, Señor, no es como yo decía, no es como yo pensaba, no es como a mí me habían dicho, no es como dice mi amiga la chismosa, es como tú dices. Y cuando yo recibo la palabra de Dios con mansedumbre, entonces los resultados se van a ver en mi conducta diaria. Entonces yo puedo ahora manifestar la mansedumbre en nuestra vida. Ahora, ¿qué no es mansedumbre? Porque aquí está la confusión. En primer lugar, la mansedumbre no es una cualidad natural.
La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Amén. Hay gente que confunde condiciones naturales con mansedumbre. No es algo natural, es algo que Dios tiene que producir en nosotros. Porque nosotros naturalmente somos impetuosos. Queremos responder, queremos vengarnos. ¿Cierto que sí? Es una reacción natural. Para poder poner todo eso bajo control, tiene que Dios intervenir. Amén. Entonces, no se trata del temperamento de una persona. Sin importar cuál sea el temperamento de una persona, todo cristiano tiene que ser manso. Porque hay gente que justifica no ser manso y justifica su grosería con su temperamento. Es que yo soy así. Amén. Entonces no se trata de su temperamento. Su temperamento es una cosa, pero ser manso es otra cosa. ¿Me estoy haciendo entender? En la Biblia hay gente con temperamentos fuertes, pero que la Biblia describe como mansos. ¿Por qué? Moisés era un hombre de temperamento fuerte. Cuando vio la injusticia, terminó matando a un egipcio. ¿Cierto que sí? Cuando volvía con las 2 tablitas y encontró la fiesta armada, ¿qué hizo? El primer juego de tablas de la ira. Pero ¿cómo reacciona Moisés frente a la zarza y ante el llamado de Dios a que vaya a Faraón? Ese era su temperamento, pero ¿cómo reacciona Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Eso es mansedumbre. ¿Me estoy haciendo entender? Porque hay gente que justifica con su temperamento su grosería. Mano, eso no es temperamento fuerte, usted lo que es grosero. Y eso no le agrada al Señor. Iracundo. Y eso tiene que rendirlo a los pies de Cristo. Ahora lo que hay es que de frente. Yo soy de frentero. Me gustan las cosas como son y lo que es un grosero. Entonces no es algo natural. Escúcheme bien. Hay gente que confunde la mansedumbre con flojera. Y que ahí viene, ay, ese hermano es más manso. Usted no lo ve, viene el hermano ahí. Ese hermano no es manso. Ese hermano que es flojo. Es que no, y que tú lo llamas para la actividad y está ahí. Y estamos en la jornada de aseo y todo. Ay, mira el hermano qué manso. Está que se duerme ahí como en la prédica. Esa lo rodea la mansedumbre, no. Mansedumbre no es flojera. Porque le digo, no es algo natural, no es algo en el temperamento ni en el carácter de la persona. No es algo en su temperamento, no es algo natural. ¿Está conmigo? ¿Está notando la diferencia? Mansedumbre no es, aunque sí está muy relacionado, pero no es principalmente amabilidad. Hay gente que es amable, pero no es mansa. Aunque la amabilidad sí está implícita en la mansedumbre, la amabilidad en sí misma no es mansedumbre. Es más, hay animales que son más amables que muchos humanos. Yo he conocido perros más amables que muchos humanos. Usted no. Hay perritos más amables. Pero la amabilidad no es mansedumbre. Aunque está implícita en la idea. Así que mucho cuidado con eso. Así que la mansedumbre tampoco significa ni carácter débil. Una persona que dice, no, yo ahora no voy a decir nada porque no me quiero meter en problemas. Entonces no dice nada y todo es sí. No, para no pelear. No es que para pelear se necesitan 2. No es carácter débil. Entonces vamos a lo que sí es mansedumbre. ¿Dónde se manifiesta y cómo se ve realmente lo que es mansedumbre? Yo me atrevo a pensar, dado que la mansedumbre es poder bajo control,
todo ese ímpetu, todo lo que yo soy, todo ese poder ahora bajo el control de Dios, yo me atrevo a decir que principalmente la mansedumbre se manifiesta en tres cosas básicamente. En primer lugar, en cómo respondemos a las ofensas. Cuando nos ofenden, cuando alguien nos hace algo o cuando alguien nos hiere, ¿cómo respondemos? Naturalmente. ¿Cómo sabe usted que alguien realmente está siendo transformado cuando ya sus respuestas se vuelven naturales? ¿Cómo sabe usted que una persona ya es verdaderamente un cristiano? Cuando se golpea, por ejemplo, cuando va caminando así, se pega en el dedo pequeño de aquí el pie, ¡tan! Y exclama, ¡aleluya! Y no le sale una palabrota. Cuando le sale una palabrota hay que seguir trabajando. Porque su reacción, es decir, cuando tiene todas sus defensas abajo, ¿cómo reacciona? Esa cosa que decimos, sin pensarlo, no lo pensé. Nosotros, ¿dónde descubrimos a los jóvenes? Cuando están jugando fútbol. En los campeonatos que son cristianos. Mi hermano. Cuando están con toda, en la iglesia son, Dios mío, cantan en grupo de alabanza, danzan y todo. Pero cuando tienen todas las defensas abajo en una cancha de fútbol por allá lejana, en el calor del partido, y de pronto dice, hermano, ¿y usted con esa boca alaba al Señor? Pastor, se me salió, claro, porque la tienes adentro. Sácala, hijo. Eso es lo que dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca por el amor de Jesús. ¿Cómo reaccionamos a la ofensa? Cuando nos ofenden, ¿cómo responde usted? Porque enseguida reclamamos nuestros derechos, enseguida reclamamos, no merezco ser tratado así. Cuando usted se entera, si te contara, viene esa hermana cuando la hermana comienza diciendo, no es por chismear, sino quiero, porque soy una persona sincera, que sepas lo que está pasando. No sé quiéncita está hablando mal de ti. No es chisme, es para mantener la unidad en la iglesia. Entre paréntesis, si hubiese querido mantener la unidad en la iglesia, hubiese frenado a la hermana que está hablando mal de usted hoy. Pero no, le prestó sus oídos, se sentó con ella y ahora viene a decirle a usted, bueno, esa es otra cosa. ¿Qué pasa en lo más profundo de nuestro corazón para responder a la ofensa? Y ahí es donde viene a actuar la mansedumbre. Poder bajo control. Ay, ahora verá esa hermana. Y ahí viene la mansedumbre. Deja que la vea. Deja que la coja. Y entonces viene la mansedumbre a trabajar en nuestro corazón. A decirnos que nuestro Señor no respondería de esa manera. De que Jesús no respondería así. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre defendió incluso la santidad de Dios al punto de tomar un látigo, un azote de cuerdas cuando convirtieron el templo en una cueva de ladrones, volcar las mesas. Pero de todo lo que se dijo de Jesús, Él nunca se defendió. Y dice el apóstol Pedro después que Él terminaba encomendando su causa al que juzga justamente para mostrarnos cómo procedemos nosotros. De que los jueces no somos nosotros. Y de que si hay alguien que sí examina las intenciones y las motivaciones del corazón humano. Y de que sí entiende por qué cada uno está haciendo lo que está haciendo. Y Él le dejaba su causa a Él. Amén. Entonces, nuestra respuesta a la ofensa personal es una muestra de cuánto estamos creciendo en mansedumbre. Jesús, el único que fue justo, el único del cual no se podía decir nada, cuando se dijo algo no respondió. ¿Cuánto más usted y yo que somos imperfectos? ¿Cómo respondemos? Pero creemos que no es justo que hable así, no es justo que haya dicho esto y queremos responder. Yo creo que si en algo se manifiesta la mansedumbre, además de la ofensa, en nosotros los cristianos es en el perdón. Un amén de Diana y ya.
Porque para perdonar se requiere mansedumbre. Y por eso yo decía que tiene que ver tanto un asunto con Dios y aquella imagen, aquella concepción que yo tengo de mí mismo cuando me comparo con la santidad de Dios, tiene que cambiar mi manera de relacionarme con otros. ¿Qué manifiesta alguien que tiene problemas para perdonar? Manifiesta que no ha entendido lo que es el perdón de Dios. ¿Está conmigo o se fue? Estoy hablando muy duro, estoy muy fuerte. Le bajo. Me calmo. Ya me voy a calmar. Los cristianos adoramos a Dios por cosas que no estamos dispuestos a vivir nosotros. Señor, yo te adoro porque tú amas incondicionalmente. Tú eres capaz de perdonarme y por eso te adoro. Pero hay que me toque perdonar a mí para que el asunto es otro. Entonces, el no entender la magnitud de aquello que fue perdonado a mi vida, aquello que el Señor me perdonó a mí, el no entender eso, entonces me lleva a tener dificultades para perdonar a otros. ¿Usted ha leído la parábola de los dos deudores? En palabras de Jesús, creo que está en Mateo 18. En la parábola hay dos situaciones. ¿Qué le fue perdonado a un deudor? 10,000 ¿qué? Talentos. El talento no era una medida monetaria, el talento era una medida de peso. 21 kilos de plata era un talento. Y si usted va sacando la cuenta, ¿cierto? Si un talento es 21 kilos de plata, usted busca cómo está el gramo de plata hoy. Un gramo de plata vale 2,000 pesos más o menos. Y empieza a multiplicar y dice, bueno, un solo gramo, ¿cuánto vale? Se va a encontrar que un talento es más o menos como 25 o 30 millones de pesos. Y a este tipo le perdonaron 10,000 talentos. En dólares son como 125 millones de dólares. ¿Ya lo vio? Pues usted vio 10,000 talentos y se fue de largo en la parábola. Bueno, el tipo sale y se encuentra a uno que le debe. ¿Cuánto le debe? Le debe 100 denarios. 100 denarios son como 500,000 pesos. El denario era un día de salario, algo así como 5,000 pesos. Entonces, ¿sabes qué? La tienes que pagar porque es mi deuda. ¿Y sabe por qué este quiere exigirle al que le debe 500,000 pesos que le pague? Porque se olvidó que a él le pagaron una deuda y le condonaron una deuda y le perdonaron una deuda de 125 millones de dólares. Eso es lo que Jesús quiere decir en la... ¿A dónde va? Dice, ¿sabes qué? Cójanlo y lo meten preso hasta que no pague lo último. Tiene que ser condenado porque no fue capaz de perdonar aún en medio de la magnitud de lo que le fue perdonado. Eso es lo que enseña Jesús en la parábola. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo voy a Dios, entiendo mi condición. Entiendo cuál es mi condición de pecador, que soy verdaderamente un pecador, pobre en espíritu, llego a Él, contrito y humillado a causa de mi pecado, y me hallo perdonado por Él. Es decir, Dios fue capaz de perdonar mi pecado. Fue capaz de pagar mi deuda y la pagó con sangre, la sangre de su Hijo. Si yo no entiendo eso, yo no puedo entender la magnitud del perdón y que el perdón cuesta. Y que a Dios para perdonarnos le costó la sangre de su Hijo. Pero cuando yo tengo una visión adecuada de lo que es el perdón, porque lo viví, entonces puedo perdonar a otro. Dice, pastor, es que usted no se imagina cuánto me cuesta perdonarlo. A Dios le costó su Hijo. Y un entendimiento adecuado del perdón nos ayuda ahora a perdonar a otro. Si en algo se manifiesta la mansedumbre es en el perdón. En cómo respondo a la ofensa y en el perdón. Si en algo se manifiesta la mansedumbre, mis amados, es en el deseo de venganza.
¿cuánto se puede reprimir el deseo de venganza? Así que no lo confunda con el hermano que viene así. Ay, ese hermano es manso, usted no sabe ni lo que está pasando en su corazón. No es algo en el temperamento de la persona, es algo que está ocurriendo en lo más profundo del corazón. Me estoy haciendo entender. El deseo de venganza. ¿Qué es en últimas el deseo de venganza? Es creer que nosotros somos más justos que Dios. Dios no está haciendo justicia, yo me voy a encargar de esto. Y yo puedo resolverlo mejor que Dios. Y ese deseo de venganza, en últimas, es un atropello, es un atentado contra la santidad de Dios. Así que mansedumbre, hermanos, es eso. El poder bajo control. Una persona sin mansedumbre, sin este control, dice Proverbios que es como una ciudad derribada y sin muros. Todo ese ímpetu, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón tiene que ser rodeado. Por eso el proverbista va a decir, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor poder tener control sobre nuestras emociones que fuerza. Él dice, Señor, dame este control, no me dé fuerza, porque si me da fuerza le pongo esa silla en la cabeza. Es mejor tardar en airarse que ser fuerte. Es mejor enseñorearse de su propio espíritu que tomar una ciudad, dice el proverbista. Hermano, porque un animal, un potro sin domar es inútil, no sirve para nada. Para que un potro salvaje pueda ser útil, pueda desempeñar un trabajo útil, tiene que ser domado. Asimismo, un corazón sin este control, sin este dominio, sin este fruto del Espíritu, sin esta transformación en el cual Dios ahora toma las riendas de nuestra vida, sin este control es inútil, hermano. Hace más daño. Así que la mansedumbre va a usar los recursos de manera apropiada. En pocas palabras, mansedumbre es lo opuesto a violencia, es lo opuesto a venganza. Así que nosotros, los creyentes, que hemos muerto a nosotros mismos, ya no nos preocupamos ni siquiera por los agravios que nos hagan, hermano. Te mira el Salvador y dice, ¿qué no se dijo de Jesús? Y era perfecto, ¿ahora qué se va a decir de mí? ¿Está conmigo? Jesús le dijeron hasta hijo de fornicación, que en costeñol sería una vulgaridad muy grande, una ofensa muy grande la que a Jesús le hace. ¿Cierto que sí? Los podía fulminar ahí mismo. Si alguien podía era él, ¿no? Legiones de ángeles. Ah, sí. ¿Con qué hijo de fornicación? Ahora verás. A verás tu hijo. Toma lo tuyo. Lo hizo. ¿Usted se imagina con todo? Por eso es que dice, porque nunca usó todo ese poder para beneficio personal o para propósitos egoístas. Eso es lo que se estaban peleando los discípulos. Un poquito de ese poder y quemamos samaritanos a la lata. Rostizamos samaritanos. ¡Ah! No nos dejaron pasar por aquí. Fuego. Tú. ¡Fua! Sean serios y se organicen. Pero la mansedumbre y el camino propuesto por Jesús era completamente distinto. ¿Cómo lo pone Primera de Pedro capítulo 2, verso 21? Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes? Nosotros fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué hizo? Nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Versículo 22. ¿Cómo se siguen las pisadas de Jesús? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿cómo respondía Jesús? No respondía con maldición.
Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y una de las cosas más impactantes que dijo el pastor Marco en estos días de aniversario, decía, nosotros a veces queremos orar más como David que como Jesús. Cuando David oraba con la espada en la mano, ¿no? Que mis enemigos no duerman, no los deje descansar. ¿Cómo oraba Jesús por sus enemigos o cómo oró Jesús por sus enemigos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego decía el pastor Marco, ¿a quién seguimos? ¿A David o a Jesús? A Jesús, príncipe de paz. Qué hermoso. ¿De quién dice la Biblia que seguimos las pisadas? De Jesús. Y decía él, en medio de todas las nubes de testigos de hebreos, ¿a dónde ponemos la mirada y los ojos? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Qué maravilla, ¿no? Seguimos sus pisadas. ¿Y cómo respondía él? Él respondía así. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía? Jesús, el único ser humano que no hizo algo malo, el único que tenía la defensa perfecta, ¿qué hacía? Encomendaba a Padre su causa. Él mismo no usó su poder para propósitos egoístas, sino que tenía el poder completamente rendido a Dios. Wow. Así que la mansedumbre básicamente lo que nos lleva es a tener una idea adecuada de mí mismo y se va a manifestar en una conducta con relación a los demás. ¿Cómo respondemos a los demás? Es por eso que para resolver conflictos, y también lo hablamos esta semana, para resolver conflictos en la iglesia, hacer las cosas sin murmuraciones, sin contienda, sin vanagloria. ¿Cuál es la propuesta de Pablo en Filipenses? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Y después le explica cuál. Él tenía que aferrarse, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué hizo? No lo quiso tomar como su derecho, sino que se despojó de eso. Wow. Y tomó la forma de un siervo. Así es como se resuelven los conflictos en la iglesia. Así es como se resuelven los conflictos entre nosotros, siguiendo las pisadas de Jesús, teniendo el mismo sentir de Jesús, despojándonos de nosotros mismos. Dejar de pensar que yo tengo derechos, privilegios y de que por encima de todo la gloria de Dios sea exaltada. Cristo no exige su derecho a ser igual a Dios, no quiso exigirlo. Y por esa razón nos salvó a todos. Dice John Bunyan, el del Progreso del Peregrino, el entendimiento de dónde estamos, de nuestra propia condición, ya nos pone a pensar diferente. Y el que está en el suelo ya no le da pena ni le da temor caer más, ya está en el suelo. Es como quien dice, no, tranquilo que del suelo no pasa. Nosotros estamos allí humillados a sus pies. Si ya estamos en el suelo, ¿cuál es el problema? Pero no tenemos ningún problema cuando lo cantamos. Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Pero cuidado, me pisa un hermano aquí porque como me pise le doy. Aquí contigo la cosa es otra. ¿De dónde queremos estar? Segundo punto. Los otros dos son más cortos, tranquilo. Siempre en el significado nos demoramos más, pero ya el segundo también les he hablado un poco de la evidencia, de cómo se manifiesta. La evidencia, más que todo, tiene que ver con cómo respondemos a la ofensa, de nuestros deseos de venganza y del perdón. Es la principal evidencia. Lo que quiero hacer
ahorita en este segundo punto es simplemente hablar de algunos ejemplos en la Biblia para verlo en forma práctica de cómo en forma real se ve la mansedumbre. El primer ejemplo que quiero citar es Abraham. Abraham es quien recibe el llamado de Dios para salir de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Él es quien le cree a Dios, y después de ese pacto maravilloso, después de todo, él va también con un sobrino que se llama ¿cómo? Lot. ¿Lo ha visto? Y entonces Abraham llega un momento en toda la historia que se forma un conflicto entre Lot y Abraham acerca de la tierra y de todo. ¿Cómo se hubiese podido resolver ese conflicto si nos hubiese tocado a usted y a mí? Sencillo, mi hermano. Mira, yo voy a ser muy franco contigo porque yo soy derecho. Al que le hicieron la promesa fue a mí. El que creyó fui yo. ¿Quién es el tío? ¿Quién es sobrino? Así que, mi hermano, aquí lo que se va a hacer es esto y pim, pum, pam. Resuelto el asunto. Fácil, ¿sí o no? ¿Cómo lo resuelve Abraham? Mira, Lot, tenemos un problema. Escoge. Si te vas para allá, yo me voy para allá. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Qué belleza, ¿no les parece? ¿Ah? Abraham dejó que Lot tomara la tierra. Es decir, está renunciando a su derecho por el bien de su sobrino y por el bien de la gloria de Dios. Es decir, que este no sea el problema, porque para Abraham habían cosas más importantes que reclamar sus derechos. Y así resuelve el conflicto. Un muchacho llamado José es vendido por sus celosos hermanos. Le tienen la mala y hacen hasta lo imposible. José es vendido como esclavo, va a Egipto, y después de la asombrosa historia de José, termina como segundo al mando. Después del faraón de Egipto venía José. ¿Sí o no? Hambruna tal cual como el Señor se los había mostrado. Y después de toda la hambruna, adivina quién viene a pedir comida porque tienen hambre. Los hermanos que lo habían vendido. Ahí ni siquiera lo reconocen. No saben ni quién es. Están ahí todos, como decimos acá, de papayita. Míreme. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿A usted alguna vez le han hecho todo lo que le hicieron a José? Yo no creo. Yo no creo. Es decir, ¿tenía o no tenía José poder en ese momento? Era el segundo al mando. José hubiese podido decir así. Pero antes les digo, no me ves, ¿verdad? No me reconoces. No sabes quién soy yo. Cuando nadie creía en mí y nadie pensaba que podía llegar tan lejos, me he convertido en el segundo al mando de Egipto. Soy José, el que ustedes vendieron, y ahora sí, vuélenle la cabeza a todos. ¿Qué hizo José? Les dice, no se entristezcan, que no les pese el que ustedes me hayan mandado acá. Porque a pesar de que ustedes me querían hacer mal, lo que ustedes pretendían hacer conmigo, Dios lo ha encaminado para bien. Porque Dios es más grande. Es decir, el entendimiento que José tenía de las circunstancias que había padecido, mirándolo no desde su perspectiva. No, a mí me vendieron, a mí nadie me quiere. Después esa vieja allá, la esposa de Potifar, acoso sexual.
No en el papel de víctima, no desde su óptica, sino desde la óptica de Dios. Es decir, su entendimiento que mientras otros querían hacerle mal, Dios era capaz de hacer bien aún en medio del deseo de otros de hacerle mal. Le permitió reaccionar adecuadamente frente a sus hermanos. No estaba en el papel de víctima. Así, este es mi momento. Algunos se atreven a decir incluso, hermano, que es una oportunidad que Dios le ha dado para hacer justicia. Así. Esto es de papayita, ¿no? Me los puso ahí para que yo haga justicia. Usted es más justo que Dios. Cuando procuramos hacer el bien aún a nuestros enemigos, ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Pero nuestra connotación de eso es mala, porque creemos que es que le arda, que le duela, y no es así. La connotación o la figura en la Biblia es buena. Es decir, que le arda de tal manera que lo vea, que se arrepienta de lo que te hizo. No hay nada más natural, hermano, que querer hacer mal a quien nos ha hecho mal. Eso es humano. Hacer mal al que te hace mal, eso es humano. Hacer mal al que te hace bien es diabólico. Pero hacer el bien al que te ha hecho el mal es divino, y eso solo lo puede hacer Dios. ¿Y qué le vas a hacer si es tu enemigo? Si realmente seguimos las pisadas de Jesús, oramos por él. ¿No les parece? Así es como se ve de manera tangible, la mansedumbre en ejemplos como ese. Y el ejemplo máximo, y hay que decirlo, es Jesús, ¿no? En palabras del pastor Marco, Jesús siempre será la tapa del frasco. Ahí, hasta ahí, ya. Después de ahí, más nada. Manso y humilde, y su ejemplo de mansedumbre es el que nosotros seguimos, en la forma en la que respondemos, en la forma en la que actuamos. Por último, ¿cuál es el resultado según el texto de la mansedumbre? En tercer lugar, el resultado. Cuando tenemos un corazón manso, que estamos dispuestos a escuchar, a aprender, a dejarlo todo de nosotros mismos, a renunciar a nuestros motivos, a ponerlo todo en manos de Dios. Cuando usted, hermano, sienta que sufre injustamente, ¿dónde tiene que poner eso? En manos de Dios. Porque así lo hizo Jesús. Lo dejamos todo a Él, nuestros motivos, nuestros derechos, con tranquilidad de espíritu. Él es quien juzga todas las cosas justamente. Quien vive así, dice el texto, ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué golpe para los judíos, no? Esto se conquista es con fuerza, con ejército, con poderío militar, político, religioso. Jesús le dice, no, esto se conquista con mansedumbre. El resultado es que aquello que Dios tenía preparado cuando puso a Adán en el jardín del Edén, para que señoreara sobre toda la creación, sobre todo lo que había, teniendo realmente esta nueva humanidad, esta nueva clase de ser humano, va a terminar recuperando todo lo que Adán perdió. El paraíso perdido. Recibirán la tierra por heredad. Ahí heredad es la parte asignada, legítima. Jesús está citando el Salmo 37 casi perfectamente. Los mansos heredarán la tierra, hermano. Luego del día de la regeneración, dice la Biblia, habrá cielo nuevo, tierra nueva en heredad para los que han vivido de esta manera.
podrán compartir realmente. Así que el camino que Cristo está diciendo es un camino completamente diferente al mundo. Un día Él mismo será nuestra herencia. El apóstol Pablo también habla de una herencia y de quienes no la recibirán en este contexto, quienes no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, y con esto terminamos. Los que son de esta manera heredarán la tierra. Pero dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Estoy leyendo Primera de Corintios 6. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué cosa? Heredarán el reino de Dios. ¿Qué tal la lista? Impactante, ¿no? Tú dices, wow, fuerte, durísimo. Los pecadores están allá perdidos. Pero miren cómo remata el apóstol Pablo diciendo, versículo 11. ¿Saben una cosa? Y esto, ¿qué cosa? En esa lista estaba usted y estaba yo. Ni un amén. Estamos hablando, no, que hay que nuestro reconocimiento de cuál era nuestra condición. En ese listado, esa era nuestra condición y esa es la condición del hombre sin Dios. Esto éramos nosotros. Esto erais algunos más. ¿Qué cosa? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Esa era nuestra condición. Pero fuimos, dice allí, lavados, santificados, justificados por Él. Es decir, Él nos recibió tal cual éramos. Él nos recibió así. Él nos recibió fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero ¿qué hizo? No nos dejó igual. Así que no se crea el cuento de que la iglesia discrimina. Al contrario. Este es el lugar donde podemos ser reconciliados con Él. No se deje meter eso en la cabeza. No, lo que pasa es que la iglesia discrimina. No. En la lista está en el mismo lugar el fornicario, el adúltero, el borracho, que el afeminado. ¿Lo vio? Entonces, ¿por qué creemos que son cosas diferentes? No. Y Dios, que nos acepta tal cual somos, se resiste a dejarnos igual. Y Él, que nos tomó en esa condición, ahora nos ha lavado, ahora nos ha santificado, ahora nos ha justificado y ahora nos ha sellado con su Espíritu. Y no solo eso, sino que nos ha hecho coherederos con Cristo. Qué hermoso, no puedo evitarlo. Pero en esta semana he aprendido tantas cosas que tengo que volver a citar al pastor Marco en esto, en decir, en pocas palabras, este resumen de la salvación es como nosotros, habiendo estado destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, siendo unos desgraciados, ahora pasando por todo esto, ahora estamos con Cristo sentado en lugares celestiales, en donde somos bendecidos con Él con toda bendición espiritual. Porque Él nos tomó en esa condición, nos lavó, nos santificó, nos justificó, nos selló con su Espíritu y nos ha dado su herencia.
Padre, damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Es tu palabra la que hemos expuesto, Señor. Y no queremos negociar absolutamente nada en ella, Señor. Queremos con claridad descubrir cuál es la condición del corazón humano, cuál es la condición de nuestro propio corazón, Señor. Y mientras vemos la condición de nuestro propio corazón, poder llegar a ti, fuente de toda salvación y de santidad. Porque no queremos, Señor, ser hipócritas, no queremos aparentar una falsa piedad, no queremos escudarnos en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, para no vivir a la altura del llamado que nos has hecho, Señor. Qué maravilloso ver en la enseñanza de nuestro Salvador cómo es capaz de colocar un niño en medio de todos y decir que si no nos volvemos ni nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Ayúdanos a desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia y a recibir con mansedumbre tu palabra, porque tu palabra puede salvar nuestra alma, Señor. Hoy queremos recibirla renunciando a nuestro propio pensamiento y razonamiento. Hoy queremos recibirla con humildad, con mansedumbre. Queremos santificarte en nuestro corazón, porque aún es necesaria la mansedumbre cuando queremos dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Porque tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón, Señor. ¿Cuántas veces intentando dar defensa de nuestra esperanza lo que hemos sido es groseros, antipáticos? Y la gente no ha quedado con el deseo de seguirte, sino que ha sido ofendida, ha sido maltratada, Señor. Cuántas cosas se han hecho en tu nombre, pero tú nos enseñas que si vamos a presentar defensa, la hagamos con mansedumbre. Esta mansedumbre es necesaria porque te glorifica a ti, Señor. Porque solo tú recibes la gloria. Muchas veces pretendiendo defenderte, Señor, lo único que hemos mostrado es que somos orgullosos y queremos buscar nuestra propia gloria y queremos ganar una discusión, pero hemos perdido un alma, Señor. Ayúdanos que en nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús para resolver nuestros conflictos, la murmuración, la contienda. Ayúdanos, Señor, a que nuestras reacciones naturales sean transformadas por reacciones sobrenaturales, por la transformación que solo tu Espíritu es capaz de producir en nosotros, por lo que tú eres capaz de hacer, y que todo este poder, todo este ímpetu natural, Señor, sea controlado por ti, Señor. Ayúdanos a ser de un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros nos podamos recibir unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ayúdanos a que la medida de nuestro perdón por otros sea el entendimiento de cuánto hemos sido nosotros perdonados. Ayúdanos, Señor, a que podamos responder adecuadamente a la ofensa. Ayúdanos, Señor, a que todo deseo de venganza personal desaparezca en el descanso de que podemos llevar nuestra causa al que juzga justamente todas las cosas, aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No somos más justos que tú. Ayúdanos a llevar, a exponerte nuestra causa delante de ti. Yo sé, Señor, que en este lugar hay corazones con la necesidad de perdonar. Hay ofensas que perdonar. Algunos necesitan ser perdonados. Y hoy tu palabra ha sido expuesta. Que sea una característica nuestra de esta congregación, de los que decimos ser tus hijos, la mansedumbre para perdonar y para ser perdonados. Hay esposos que tienen que pedir perdón. Hay esposas que tienen que perdonar. Hay esposas que tienen que pedir perdón.
Hay esposos que tienen que perdonar. Hay hijos. Hay padres que tienen que pedir perdón a sus hijos. Señor, pero aquí estamos todos delante de ti. Tú eres capaz de hacerlo todo en todo, Señor. En cada uno de nosotros. Que esta mansedumbre, fruto de tu Espíritu, sea una realidad en nosotros. Ayúdanos a tener una respuesta blanda, confiando en lo que tu palabra dice, que la blanda respuesta es capaz de aplacar la ira, Señor. Ayúdanos a armarnos de este pensamiento. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que seamos capaces de resolver nuestros conflictos como lo hacen tus hijos, de una manera completamente diferente, y que solo tú seas glorificado, Señor. ¿Cuántos conflictos como seres humanos tenemos? ¿Cuánta dificultad en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos? ¿Cuánto conflicto producto de nuestra incapacidad, Señor? Pero aquí estamos, recibiendo tu palabra con mansedumbre, siendo mansos primeramente contigo, Señor, recibiendo tu palabra con mansedumbre para ahora poder manifestarla con otros, Señor. Ayúdanos, porque solo tú puedes producir esto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.